El estoicismo te enseña a resistir la vida, pero ¿y si el problema es que nunca aprendimos a descansar en ella? Hoy millones de personas practican estoicismo buscando paz mental. Y tiene sentido, el estoicismo te enseña a ser fuerte y a soportar la vida. Pero hay un problema, el estoicismo no está equivocado. Y cuanto más lo estudiaba, más veía algo extraño. Algo que ni siquiera Marco Aurelio llegó a explicar. Entonces cuando entendí eso, también entendí por qué muchas personas se vuelven más fuertes practicándolo, pero no necesariamente más tranquilas. Hay algo dentro del propio estoicismo que produce exactamente aquello que intenta evitar. Durante mucho tiempo pensé que el estoicismo tenía algo profundamente valioso, porque cuando uno empieza a estudiar sus ideas, todo parece tener sentido. Aprender a soportar la vida, dominar las emociones y dejar de reaccionar ante todo lo externo parece exactamente lo que necesitamos en un mundo caótico. Pero ahí está su fuerza inicial. El estoicismo aparece como una promesa de paz, no una paz que depende de que la vida salga bien, sino una paz que nace del control interior. Y eso es demasiado atractivo, porque si nada externo puede destruir tu tranquilidad, entonces dejas de vivir a merced de las circunstancias. Entonces el dolor pierde poder, la ansiedad disminuye y la mente empieza a sentirse más estable. El estoicismo enseña disciplina emocional, enseña a aceptar la vida tal como viene, y entonces empieza a formarse algo muy poderoso, una fortaleza interior que no depende del mundo. Pero lo importante no es solo resistir, sino entender bien qué significa esa paz. El dominio interior del que hablan los estoicos no consiste en no sentir, sino en no ser esclavo de lo que sentís. Significa observar las emociones sin que ellas decidan por vos. Y cuando empezás a aplicarlo en la vida diaria, algo cambia. Entonces dejás de reaccionar automáticamente ante críticas, aceptás situaciones que antes te frustraban y lo más gratificante, empezás a encontrar calma incluso en momentos difíciles. Por eso millones de personas llegan al estoicismo buscando estabilidad emocional, porque en apariencia ofrece algo que todos queremos, paz a través del dominio de uno mismo. Pero cuanto más intentaba vivir así, empecé a notar algo extraño. Funcionaba y aún así algo no terminaba de cerrar. Pero hay algo que empieza a aparecer cuando intentas vivir así por mucho tiempo. El estoicismo funciona, te vuelve más fuerte, te enseña a aceptar lo que no controlas, te da disciplina interior, pero después de un tiempo surge una sensación difícil de explicar. Seguís cumpliendo, seguís resistiendo, seguís manteniendo el control, pero el cansancio no desaparece. Y eso importa, porque muchas personas creen que si todavía sienten peso interior, entonces están haciendo algo mal. Entonces se esfuerzan más, se exigen más, intentan ser aún más fuertes, pero el problema no es falta de esfuerzo, el problema es más profundo. El estoicismo propone paz a través del dominio interior, entonces la tranquilidad depende de cuánto puedes soportar sin romperte, y ahí aparece algo extraño. Siempre tenés que estar firme, atento y sosteniendo tu mente, y cuando la paz depende de resistir, descansar empieza a sentirse como fallar. No es debilidad, es desgaste, porque la paz deja de ser un lugar al que llegás y pasa a ser algo que tenés que defender todo el tiempo. Entonces el sistema funciona, pero empieza a pesar. Te ordena, sí, pero exige sostenerlo todo el tiempo y llega un punto donde ya no te sostiene a vos. Y muchas personas lo viven sin poder nombrarlo, siguen adelante pero sienten que algo falta. El insight aparece ahí. Si tu paz depende de cuánto podés resistir, entonces nunca estás realmente en paz, porque siempre aparece algo nuevo que exige más de vos. Entonces la calma se transforma en esfuerzo continuo. Y eso explica por qué alguien puede practicar disciplina, aceptar la vida, controlar sus emociones, pero aún así sentirse agotado por dentro. ¿Y qué hacemos con esto? No se trata de abandonar el estoicismo, se trata de ver su límite. Podés entrenar la disciplina, podés aceptar lo inevitable, podés volverte fuerte por dentro, pero aún así algo puede seguir faltando, porque quizás la paz no nace solo de resistir mejor, quizás necesita algo más que todavía no estamos mirando. Y entonces empecé a preguntarme algo simple. Tal vez el problema no era cuánto podía soportar, sino desde dónde estaba intentando hacerlo. Durante mucho tiempo pensé que la paz era una capacidad personal, algo que se construía con disciplina, claridad y control. Y el estoicismo ayudaba, te enseñaba a sostenerte cuando todo se movía, te daba estructura, pero había algo que no cerraba del todo, porque si la paz depende de cuánto podés resistir, entonces cada día se convierte en una prueba. Cada dificultad exige más fuerza y aunque avances, el descanso nunca llega por completo. Ahí aparece la pregunta importante: ¿por qué esto importa tanto? ¿Por qué una paz basada solo en tu resistencia tiene un límite? Funciona mientras tengas energía, pero cuando el cansancio llega, todo vuelve a tambalear. Entonces la vida se transforma en un esfuerzo constante por no caer y la calma depende siempre de tu rendimiento interior. Y ese fue el punto de quiebre. No necesitaba resistir mejor, necesitaba entender qué estaba buscando en realidad. Entonces apareció el cristianismo, no como religión ni como sistema moral, sino como una respuesta al problema que ya estaba viendo. El cambio no fue agregar nuevas reglas, fue cambiar el significado de la paz. La paz ya no era dominar cada pensamiento o sostener todo con voluntad propia. La paz
paz pasaba a ser confianza. El estoicismo enseña a mantenerse firme frente al dolor, pero el cristianismo propone algo distinto: no cargar solo con ese dolor. No elimina el sufrimiento, cambia qué lo sostiene. Y eso cambia todo, porque cuando la paz nace del control, bajar la guardia parece peligroso, pero cuando nace de la confianza, soltar deja de ser una amenaza y empieza a ser descanso. Entonces entendí qué significaba estudiar el cristianismo desde este lugar, no buscar escapar del dolor, sino dejar de pelear solo contra él. ¿Y cómo se aplica algo así? No empieza con grandes actos ni cambios extremos, empieza en algo simple: dejar de intentar controlar cada resultado, hacer lo que corresponde, pero aceptar que el peso final no depende solo de vos. Actúas, pero no te aferrás. Avanzás, pero sin cargar todo sobre tu identidad. Y entonces aparece una calma distinta. No porque la vida sea más fácil, sino porque ya no necesitas sostenerla solo. Porque el cristianismo no elimina el dolor, cambia quien lo sostiene. Pero hay algo curioso: cada parte parece decir algo distinto, y sin embargo apuntan a lo mismo. Al mirar todo el recorrido, algo empieza a ordenarse. El estoicismo enseña a mantenerse firme frente al caos. Te entrena para no romperte cuando la realidad golpea, pero exige fuerza constante, y esa fuerza pesa cuando todo depende de vos. Entonces aparece el conflicto. Funciona, pero no cansa. Ayuda, pero no alcanza para sostenerlo todo en el tiempo. Y ahí entra el descubrimiento. El cristianismo no reemplaza esa fortaleza, cambia su dirección. Ya no se trata solo de resistir, sino de confiar. No niega el dolor, pero tampoco te deja cargarlo solo. Por eso esta idea importa, porque muchas personas viven atrapadas entre dos extremos: o controlar todo o rendirse. Pero la integración muestra otra posibilidad. La firmeza sigue siendo valiosa, pero deja de ser una carga cuando no es el único sostén. Entonces, ¿qué significa integrar todo esto? Significa entender que el estoicismo forma el carácter, pero el cristianismo le da descanso. Uno enseña a sostenerse, el otro enseña a apoyarse. Uno fortalece la voluntad, el otro libera el peso de tener que salvarse solo. Y cuando ambas ideas se ordenan, aparece una paz distinta. No nace de evitar el dolor, no nace de dominar cada emoción. Nace cuando la fortaleza deja de ser defensa y pasa a ser confianza. ¿Y cómo se aplica esto en la vida diaria? Actuando con responsabilidad, pero sin creer que todo depende de tu control. Haces lo que corresponde, enfrentás lo difícil, mantenés disciplina, pero soltás la necesidad de sostener el mundo entero sobre tus hombros. Entonces la firmeza sigue ahí, pero ya no asfixia. El esfuerzo continúa, pero aparece descanso dentro del esfuerzo. Porque tal vez la verdadera paz aparece cuando la fortaleza deja de ser una carga y se convierte en algo que ya no tenés que sostener solo. Si esto te dejó pensando, quédate por acá y decime abajo: ¿sentís paz cuando resistís o cuando soltás?